Consulta Popular 2025. Mañana 31 minutos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Los ecuatorianos se inclinaron por el no en las 4 preguntas de la consulta popular y referéndum impulsadas por el gobierno. Sí, se ha escrutado ya más del 96% de las actas y su validación continúa a escala nacional. Tendremos informes en vivo sobre este proceso. Damos paso a Fabián y Alejandra en nuestros estudios en Quito. Buen día. Samantha, Fernando, recuerde que también puede seguir nuestra señal en vivo en la plataforma ecuavisa.com y en nuestra plataforma Ecuavisa Play y el canal de YouTube. También vamos a revisar en vivo los porcentajes de las votaciones que son emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Ecuavisa, el canal de las elecciones. Y de inmediato vamos a revisar los resultados de la consulta popular en el país. Mucha atención, a escala nacional, estos son los porcentajes. La pregunta A sobre la instalación de bases militares extranjeras tiene el siguiente resultado. 60.65% de los votantes dijeron no a esta pregunta frente al 39.35% que alcanza el sí. Vamos a revisar la pregunta B sobre el financiamiento de los partidos políticos. El 58.07% dijo que no, frente al 41.93% que dijo que sí. Esta sobre la pregunta de eliminación de fondos a los partidos y movimientos políticos. La pregunta C sobre la reducción del número de asambleístas arroja los siguientes datos. No, 53.47%. Sí, 46.53%. Y finalmente la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente llegó al 61.65% el no frente al 38.35% que dijo sí. Este es el porcentaje nacional escrutado hasta el momento, el 91%. El Consejo Nacional Electoral informó que existe una tendencia marcada con una negativa a la consulta popular. Los partidarios del voto por el no realizaron festejos en Quito y en Guayaquil. Fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en su última cadena nacional del domingo, quien anunció la tendencia a favor del no, que a esa hora era irreversible. Siendo las 21 horas, llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada en las 4 preguntas de referéndum y consulta popular 2025. Quienes promovían el no en esta consulta mostraron su satisfacción por los resultados. Yo creo que este homenaje se lo debe dar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que hemos participado en este proceso. Con estos resultados se negó que el Ecuador vaya a una nueva constituyente, así como el regreso de las bases extranjeras al país, la reducción del número de asambleístas y poner fin al financiamiento estatal de los partidos políticos. El festejo de los resultados parciales también estuvo en la Casa de Campaña de la Revolución Ciudadana, organización que promovió el voto por el no, aunque sus dirigentes no fueron protagonistas principales de la campaña. Ahí justamente vemos a Jorge Escala. En Guayaquil, en cambio, los miembros de la Unidad Popular y de organizaciones sociales que hicieron campaña por el no se tomaron las principales calles del centro de la ciudad para mostrar su satisfacción. El conteo de votos continuará en las próximas horas y una vez que finalice, el CNE se instalará en audiencia pública de escrutinio, que es el último paso antes de oficializar los resultados. Y el gobierno de Daniel Noboa aceptó los resultados de la consulta, donde el sí no alcanzó la mayoría esperada. El primer mandatario se pronunció a través de sus redes sociales, donde también lo hicieron funcionarios de su administración. Asimismo, algunos legisladores del oficialismo reaccionaron ante la votación alcanzada. Nos informa Bessie Granja. Las reacciones al porcentaje de votos obtenido por el sí en la consulta popular se manifestaron principalmente en redes sociales como X. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Daniel Noboa, quien reconoció los resultados tras el escrutinio y garantizó que se respeta la voluntad popular. Agregó además: nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Las respuestas por parte de su entorno de gobierno nos hicieron esperar. La vicepresidenta María José Pinto escribió:
juntos escuchando a los ecuatorianos. A ella se sumó la canciller Gabriela Sommerfeld, quien afirmó: en democracia, la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se respeta. Tenemos un presidente que defiende la democracia y honra la voluntad de quienes lo eligieron. En Montañita, Santa Elena, donde estaba previsto que el primer mandatario diera declaraciones en caso de ganar el sí, los únicos en hablar fueron integrantes de su partido. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, la vicepresidenta de este organismo, Michelle Mancheno, y la asambleísta Valentina Centeno, quienes coincidieron en que los resultados desfavorables no representan un revés para la actual administración. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad. Tenemos unos resultados los cuales respetamos y que nos comprometen y nos fortalecen para trabajar con las herramientas que tenemos en el proyecto que ha trazado el presidente de la República, Daniel Noboa Sim, para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la inseguridad. La portavoz de gobierno, Carolina Jaramillo, también se pronunció, señalando: así es la democracia, seguimos trabajando. Mañana es un nuevo día para seguir construyendo con la misma fuerza y amor el Ecuador que anhelamos. Y seguimos revisando los resultados de la consulta popular en la ciudad de Guayaquil. En esta ocasión también escrutado el 91% de las actas hasta el momento. La pregunta sobre la instalación de las bases militares extranjeras tuvo el siguiente porcentaje: no 55.14%, lo vemos ahora mismo aquí en la pantalla, frente al sí, que obtuvo el 44.86%. Esto, los votos en la ciudad de Guayaquil. Pasamos a la pregunta B sobre el financiamiento de los partidos políticos. El no, 53.62%, frente al sí, que obtiene el 46.38%. Ahora vamos a la pregunta C sobre la reducción de números de asambleístas. Bueno, los guayaquileños sí querían la reducción de asambleístas porque obtiene el 50.72%, frente al no, que tiene el 49.28%. Y finalmente la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente llegó al 56.53% con el no, frente al sí, que obtiene el 43.47%. Escrutado hasta el momento el 91%. Hasta las 4 de la madrugada, el CNE del Guayas escaneó el 87% de actas de la consulta popular. En 4.400, el sistema arrojó novedades como inconsistencias en las cifras. Merlin Ochoa con la información sobre la jornada electoral en esta delegación ubicada en el norte de Guayaquil. Desde las 5 de la tarde de ayer, los miembros de la delegación electoral de Guayas se instalaron en sesión permanente. Primero inició el escrutinio de las actas de los presos sin sentencia ejecutoriada y del voto en casa. A las 7:30 de la noche empezaron a llegar los primeros paquetes electorales de las 9.540 juntas receptoras del voto que tiene la provincia, que cuenta con 3.2 millones de votantes, 41.000 más que en las últimas elecciones generales. Estamos pasando el puente de la Unidad Nacional que conecta los cantones de Durán, San Borondón con Guayaquil. Y lo que ustedes están viendo en este momento es parte del convoy militar que lleva todo el material electoral de las 582 juntas receptoras del voto que tiene este cantón, Durán, uno de los más peligrosos del país. General, ¿cómo garantizar que en ese traslado no se cambien las papeletas? Todas las patrullas militares están siendo permanentemente monitoreadas desde el Comando Conjunto. Igual desde los centros de mando y control de las diferentes unidades se monitorea el traslado de este material. Hasta las 4 de la madrugada, el sistema escaneó el 87% de las actas. En 4.400 encontró novedades, como lo indica el presidente de la delegación. Hay errores en la numeración, en la suma de las cantidades. Lo confrontaremos luego con el equipo que ingresó, los kits electorales que están ingresando. Durante toda la noche y madrugada, unos 50 vehículos hacían fila para ingresar a las bodegas de la delegación, pero la seguridad fue reforzada hasta con la unidad antiexplosivos. Tras la captura de alias Pipo en España, 14.000 policías y militares resguardaron los 569 recintos
y un perímetro de 3 cuadras alrededor del CNE. A las 4:15 de la madrugada, la sesión fue suspendida temporalmente para retomarse a las 13 horas de hoy, mientras el flujo de paquetes continuaba. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos ahora con Ítalo Ruiz, quien nos reporta desde la delegación provincial del CNE en Guayas para informarnos cuál es el ambiente tras la consulta popular. Ítalo, te escuchamos. ¿Qué tal, Fabián? Como ya lo veíamos ahí en el reportaje de Merlin, las actividades se suspendieron esta madrugada. Hasta hace un momento nosotros pudimos observar cómo el personal encargado de estivar básicamente, ¿no?, los kits electorales estaban ya saliendo de esta delegación, en la cual en la interna se encuentra personal militar haciendo el debido resguardo, mientras que en toda la parte externa hay al menos un centenar de policías desplegados en los 3 flancos de la delegación provincial electoral del Guayas. Se tiene previsto que la sesión reinicie nuevamente cerca de la 1 de la tarde, es lo que nosotros conocemos hasta este momento, la información que hemos podido obtener acá en los exteriores de la delegación. Hay actas todavía, algo más de 4.400, las que se tienen que revisar todavía aquí en esta delegación. Hay algunas que deben llegar todavía. A esta hora, les comento, no hay ya los camiones que estuvieron trasladando el material electoral, los kits electorales acá a la delegación. Ese recorrido o ese traslado aparentemente terminó, en su gran mayoría, esta madrugada alrededor de las 4 de la mañana. Equipos de digitación también estuvimos observando su salida hace aproximadamente unos 30-35 minutos de acá de la delegación, y ellos estaban convocados para retomar sus actividades a las 6 de la tarde. Comentarles que se mantiene todavía la restricción de paso, al menos vehicular, en los alrededores de las avenidas de la Democracia y Sufragio Libre, aquí en la Tarazana, en el norte de Guayaquil, donde está ubicada la delegación electoral del Guayas. Obviamente en cada ocasión que hay este tipo de actividades electorales, pues se cierra todo este sector por motivos de seguridad, y ahora no es la excepción. Lo que sí hemos observado es que el enmayado es menor en todo caso, aunque se mantiene la presencia de agentes policiales y de tránsito. Gracias, Ítalo, por ese reporte desde la Delegación Electoral Provincial del Guayas. Vamos a revisar de inmediato los resultados de la consulta popular y referéndum en la capital. Así como ven en pantalla, votó Quito. En la primera pregunta, la A, sobre la instalación de bases extranjeras, el no obtiene 56.38% frente al 43.62% del sí. En la pregunta B, sobre la eliminación del financiamiento a los partidos y movimientos, el no obtiene el 51.82% frente al 48.18% del sí. En la pregunta C, fíjense lo que ocurre. Sobre la reducción del número de asambleístas, el no tiene 46.88% frente al sí, que tiene 53.12%. Los quiteños también querían la reducción de asambleístas, al igual que lo que se ha registrado esta tendencia en Guayaquil, en Cuenca. Las 3 principales ciudades del país registran en la pregunta 3 una tendencia favorable al sí. Y en la D, sobre la Asamblea Constituyente, el no en Quito alcanza un 58.4% frente al 41.6% del sí. Son datos de la capital, escrutadas ya el 97% de las actas. 7 de la mañana con 45 minutos. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Nos contactamos a esta hora con Andrea Marín. Ella está en el Centro de Procesamiento de Datos de Quito, donde se validan las actas de los comicios. Andrea, buenos días. Adelante con tu informe. Alejandra, amigos, muy buenos días. Sí, el proceso continúa, ya lo escuchábamos, 97% de escrutinio, y es que los digitadores se han mantenido aquí en el interior del Centro de Procesamiento de Datos toda la noche, la madrugada, y bueno, llegará un grupo que hará el relevo. En este momento ustedes pueden ver, continúa el vallado, continúan los cierres
viales, no hay acceso hasta este punto, que es en la avenida Amazonas del Centro Bicentenario, el centro de procesamiento de datos donde funciona. Está totalmente vallado y no hay acceso para las personas. Aquí hay restricción de movilidad, pero también hay un fuerte resguardo de la policía, de los militares en el interior, que han permanecido junto al personal de tecnología y también de digitalización, que se han mantenido desde ayer aquí en este sector y que han mantenido el proceso de digitalización de las actas, una vez que en la noche de ayer trajeron todos los paquetes, todas las actas hasta este lugar, y permanece custodiado. Ustedes ven elementos policiales que ellos se encargan del resguardo, de la custodia, de la seguridad de este lugar tan importante donde se realiza la digitalización, el procesamiento, el escrutinio. La sesión pública permanente de escrutinio se suspendió a las 0 horas con 16 minutos de este lunes y se prevé que se reinstale a las 10 de la mañana. Por eso ustedes ven que en este momento solamente está llegando gente que va a realizar el relevo del personal que permaneció en la noche y madrugada. No hay más movimiento que eso. Está vallado este sector, como lo señalábamos, para mayor seguridad. Ayer incluso se hizo el conteo de los votos de las personas privadas de libertad y del voto en casa, que fueron los primeros en sufragar en las jornadas anticipadas. Y bueno, a las 10 de la mañana, como se prevé, se reinstalará la audiencia, se reinstalará la Junta Electoral Provincial de Pichincha. Este es el panorama, esta es la situación al momento acá en el sector bicentenario, donde funciona el Centro de Procesamiento de Datos. Desde Coavisa, el canal de las elecciones. Gracias, Andrea, por tu informe. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y ahora vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la consulta en la provincia de Manabí. Estamos viendo ya los porcentajes y porcentajes contundentes. Vamos con la primera pregunta, la pregunta A, sobre la instalación de bases extranjeras, que tuvo el siguiente porcentaje. 70.61% dijo que no a esa primera pregunta, frente al 29.39% que dijo que sí. Vamos a la pregunta B sobre el financiamiento de los partidos políticos. Manabí dijo que no. 69.52%, les decíamos, porcentajes contundentes, frente al sí, que obtiene el 30.48%. La tercera pregunta, la pregunta C, sobre la reducción de números de asambleístas. Manabí dijo que no. También al 66.62% obtiene el no, reiteramos, frente al 33.38% que dijo sí. Y finalmente la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente llegó al 71.74% que dijo no, frente al 28.26% que dijo sí. Manabí le dijo que no a las 4 preguntas. Continuamos. La jornada electoral en Manabí se desarrolló sin inconvenientes en sus 22 cantones. Más del 70% de los 1.13 millones de votantes acudieron a las urnas. Además, más de 6.000 policías y militares se desplegaron en la provincia. La sirena marcó puntual el inicio de la consulta popular y referéndum en Manabí a las 7 de la mañana. En la unidad educativa Luis Arboleda, el recinto electoral más grande de Manta, los primeros de los 11.550 votantes empadronados acudieron temprano en una mañana fresca. Sí, una muy buena atención, agilidad. La votación fue ágil en los 378 recintos electorales de la provincia. Así se observó en la unidad educativa 4 de noviembre y la unidad educativa República del Ecuador. Ambos contaron con presencia militar y policial. Fueron 6.000 efectivos en Manabí. Aquí procedemos a dar seguridad en el conteo, posteriormente en la custodia y el traslado del material electoral hacia Ciudad Alfaro. El ECU 911 ratificó que no hubo inconvenientes según el monitoreo de las 500 cámaras. Y hasta las 4 de la tarde ya habían acudido a las urnas el 70.75% de los 1.3 millones de electores en la provincia. Así lo informó el CNE. El recinto electoral más grande de Manabí estuvo en Montecristi, la unidad educativa 23 de octubre, donde el ausentismo bordeó el 20%. El último votante llegó corriendo, faltando 1 minuto para las 5. Sufragó y se cerraron las puertas, dando paso al conteo de las papeletas en las 66 juntas receptoras, proceso que tardó 1 hora y media. Estamos finalizando y ubicándole el sello de seguridad. A
esa hora también empezó el movimiento en el Centro de Procesamiento Electoral de Manabí, ubicado en Ciudad Alfaro, Montecristi, donde se contabilizó el voto en casa y de privados de libertad. Durante toda la noche llegaron constantemente los paquetes electorales de la provincia. Han llegado ya paquetes electorales de los cantones más o menos de Santa Ana, Portoviejo, Manta, Jaramijó, y en ese sentido seguirán llegando durante toda la noche y madrugada del día lunes. Hasta el final del procesamiento del 100% de las 16.000 actas de aquí en Manabí, tendremos que quedarnos aquí realizando el procesamiento, la validación y la aprobación. Una jornada electoral en la que, como de costumbre, el comercio aprovechó para activarse y en la que no hubo incidentes. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. A esta hora nos comunicamos precisamente con Luis Alfredo Zúñiga. Él está en Manabí para actualizar la información sobre el escrutinio de votos en esa provincia. Cuéntanos, Luis Alfredo, cómo se desarrolló la jornada y qué porcentaje de escrutinio tiene Manabí a esta hora. Adelante. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Sí, en efecto, estamos a esta hora ya en los exteriores del Centro de Procesamiento Electoral, luego de, como pudieron observar, una jornada de votaciones sin novedades, bastante tranquila. El día domingo hubo clima fresco, votación ágil y todo terminó sin inconvenientes. Todas esas actas, las 16.000 de los 22 cantones, llegaron al punto en donde nos encontramos, el Centro de Procesamiento Electoral, en donde ya a esta hora, 7 de la mañana con 52 minutos, el movimiento es casi nulo. Y es que todas las actas llegaron desde las 6:30 de la tarde, durante toda la noche del domingo, y eso se extendió hasta la madrugada de este lunes. Estamos hablando, según lo que nos indicaron, hasta las 4 de la mañana siguieron llegando las actas. Todas están en esta bodega, las que estamos viendo, que ahora está ya con candado, totalmente cerrada. Esto está custodiado, nadie puede ingresar. De hecho, hay miembros de las Fuerzas Armadas en este punto custodiando los exteriores para que ninguna persona fuera de los miembros del CNE y los militares puedan darle seguimiento o ingresar a este punto. En esta provincia ya básicamente de las 16.000 actas, 13.933 están completamente ya validadas, escaneadas y falta muy poco por revisar. La sesión continuará en horas de la tarde. Esa información a esta hora acá, 7 de la mañana con 53 minutos por Ecuavisa, el canal de las elecciones. Gracias, Luis Alfredo, y continuamos también revisando los resultados de la consulta popular en la provincia de Azuay. Y la pregunta A sobre la instalación de bases militares extranjeras tuvo el siguiente porcentaje. Azuay le dijo que no a las 4 preguntas, escrutado hasta el momento el 93%. Entonces, con la primera pregunta sobre las bases militares extranjeras, Azuay, dijo 61.07 que no, ese es el porcentaje, frente al sí que votó con 38.93%. La segunda pregunta, o la pregunta B, sobre el financiamiento de los partidos políticos, el no obtiene 57.33% frente al sí, que hasta el momento obtiene el 42.67%. Estamos revisando los resultados de la provincia de Azuay, escrutados hasta el momento el 93%, reiteramos. La pregunta C sobre la reducción del número de asambleístas, que es la tercera, obtiene el 51%, el no, frente al 49% que votó que sí. Vamos con la última, la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente, que registra el 63.59% el no, frente al sí, que obtiene hasta ahora el 36.41%. Esta es información obtenida por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos. En algunas provincias de la Sierra se registraron incidentes durante la jornada electoral. En Carchi, un hombre fue detenido por intentar suplantar la identidad a otro ciudadano. Asimismo, en Cañar, una persona fue aprehendida por intentar llevarse papeletas de una mesa electoral. El frío y las lluvias también marcaron el inicio de las votaciones en la Sierra. En ciudades como Latacunga y Quito, se reportaron precipitaciones que limitaron a los ciudadanos al inicio de la jornada. Otro inconveniente por el que también pasaron los latacungueños fue la demora en la apertura de las juntas receptoras del voto. Los usuarios pudieron sufragar 10 minutos después del arranque debido a que varios de los miembros no habían llegado. Un caso similar se reportó en Pujilí, también en Cotopaxi, donde las personas esperaron 30 minutos debido a la impuntualidad de los miembros.
En Cotacachi, Imbabura, la jornada se desarrolló con normalidad para la mayoría de los electores, menos para las mujeres que debían sufragar en la Junta número 9 del Instituto Luis Ulpiano de la Torre, donde se registró una larga fila. Recordemos que en las juntas electorales sí yo tengo un límite que es de 350 empadronados por junta. Tengo aquí, hay juntas de 200, 280, pero esta junta precisamente la 9 femenino tiene límite de las 350. Adicional a eso hemos tenido varios votos en la mesa de atención preferente y cuando tengo un voto en la mesa de atención preferente paralizamos las votaciones para tomar ese voto. Durante toda la jornada también se reportaron varias detenciones e infracciones. 23 personas fueron citadas por infringir la ley seca en Riobamba y 5 en Tulcán. En Cuenca, Azuay y en el cantón Pillaro de Tungurahua, 2 personas intentaron fotografiar su voto, por lo que fueron notificadas. Por otro lado, en la unidad educativa Pindal de Carchi, se registró un caso de suplantación de identidad, por lo que un hombre fue detenido y entregado a la Policía Nacional. Otro ciudadano también fue detenido en Chimborazo, cuando intentaba sufragar en el cantón Colta, porque adeudaba pensiones alimenticias. Y en Cañar, un sujeto intentó llevarse papeletas de un recinto electoral en la ciudad de Azogues. Y con más del 90% de los votos escrutados, el no ganó en el referéndum y consulta popular 2025 en el país. Solamente en Tungurahua, el sí triunfó en todas las preguntas. En minutos vamos a revisar los datos de otras provincias. Fabián, Alejandra. Fernando y Samantha, en los centros de procesamiento de datos continúa esta mañana la validación de las actas que llegaron entre la noche y la madrugada. Tendremos informes en vivo de cómo avanza este proceso que permitirá al CNE oficializar los datos. También Sucesos de la madrugada. 8 de la mañana con 2 minutos, les contamos de un hombre que fue asesinado en el norte de Guayaquil. Según testigos, los atacantes llegaron en una moto y lo balearon cuando entraba a su vivienda. Tenemos los detalles. El asesinato del hombre ocurrió en el sector de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. El hecho sucedió a las 11 de la noche y según testigos, la víctima fue interceptada por sicarios en moto antes de ingresar a su domicilio. Llegaron a robarle, como no se dejó robar, como siempre pasa aquí. Si no te dejan robar, te pegan tu tiro. Ya llegaron 8 tiros, ya. Corrió por adentro y le pegaron el primer tiro. Uno no sabe si te roban o te quieren matar. Al escuchar los disparos, los familiares y los vecinos salieron alarmados. Vieron el cuerpo de la víctima y dieron aviso al ECU 911. A los pocos minutos de la alerta, llegaron los policías. La policía llamó a la ambulancia y dice que no hay sistema para la ambulancia en estos momentos. Nunca llegó a la ambulancia. Me acerqué por los disparos que se escucharon. Vimos que el cuerpo ya estaba en una moto, al parecer. Pero como no vi, entonces no lo puedo afirmar. Los uniformados retiraron a las personas del interior de la vivienda, así como a los vecinos, para que el personal de criminalística realice las pericias adentro y afuera del inmueble. Mientras que otro grupo de agentes recopilaba datos con los familiares del fallecido para determinar las causas del asesinato. A la 1 de la madrugada acudió el vehículo de medicina legal y trasladó el cadáver a la morgue. Sobre el tema, los uniformados no dieron declaraciones. Y a esta hora es momento de comunicarnos con Vanessa Robles. Ella nos va a informar sobre un nuevo ataque con explosivos en el suburbio de Guayaquil. Vanessa, cuéntanos a qué hora se registró este hecho y también si hubo víctimas. Buenos días. Sí, en medio de todo este contexto electoral no podemos dejar de hablar de insucesos que ocurren en Guayaquil. Estamos ahora en el suburbio, exactamente en la 28 y la D, muy cerca del Hospital Guayaquil y aquí prácticamente en la esquina del Colegio Torres Mena, para que usted se pueda dar una idea. A las 5 de la mañana en un domicilio colocaron un artefacto explosivo que afectó la ventana, la puerta y parte de la estructura de esta casa, que resulta, allí viven personas que se dedican a trabajar en estos vehículos de entretenimiento para las familias, conocidos como gusanitos, que recorren por aquí las calles principales del suburbio, y lo que aducen la familia afectada es que posiblemente se trate de alguna extorsión, se trate de algún intento de cobro de vacuna. Ellos
no quieren hablar por cuestiones de seguridad y de hecho el sitio es bastante conflictivo. Ustedes pueden ver el movimiento que a esta hora se percibe tanto en vehículo como a pie. Y hay personas que prefieren mantenerse al margen de esto, pero claramente no podemos dejar de mencionarlo, porque acá también estuvo la policía haciendo el seguimiento respectivo luego de que se colocara este artefacto que impacta contra un domicilio. Por fortuna no hay personas heridas, pero sí un visible daño estructural y el miedo que se siembra en este sector, porque vienen estos criminales ahora, al parecer, a pedir vacunas por el negocio de los gusanitos. Esas son las primeras impresiones, tanto de la familia afectada, es parte de lo que le pudo relatar a la policía sobre este ataque que sufre en la fachada de su domicilio, y ellos son los dueños, pues, ¿no?, de este negocio. Hay bastante preocupación, bastante consternación en las inmediaciones de esta zona del suburbio. Hablar de vacunas acá no es una opción para las personas afectadas. Ellos prefieren contarnos fuera de cámara lo que sucede, pero ya al momento de colocarles el micrófono se vuelve una decisión que ni siquiera la consideran. Así que todo lo que nos relatan es tras bastidores y nosotros lo que hacemos es transmitir la preocupación de la colectividad, porque ahora ni los negocios como los de los gusanitos, los vehículos de entretenimiento familiar, muy tradicionales en las ferias, en los espacios para que vayan las familias, para que vayan los niños, coloridos, alusivos a momentos de entretenimiento. Bueno, estos vehículos resulta que también están siendo alcanzadas por grupos criminales que piden vacunas a las personas que se dedican a este negocio. Por así está la cosa acá en el suburbio de Guayaquil. Es la actualización. Buenos días. Consulta Popular 2025. Entramos nuevamente en materia electoral para revisar cuáles fueron los resultados de la consulta en la provincia del Guayas. Revisamos los datos del CNE con el 91% de las actas escrutadas. En la pregunta A, sobre la instalación de bases extranjeras, el no obtiene 59.11% frente al 40.89% que alcanza el sí. En la B, sobre el financiamiento de los partidos, el no alcanza el 57.83% frente al 42.17% del sí. Vamos a ver los datos en la pregunta C, que planteaba la reducción de asambleístas. Bueno, pues estamos viendo el no obtiene 53.94% frente al 46.06% que logra el sí. Y finalmente la pregunta D, sobre la asamblea constituyente, la convocatoria a una asamblea constituyente, bueno, pues el no alcanza el 60.24% frente al 39.76% que logra el sí. Son los datos en la provincia del Guayas con el 91% de las actas escrutadas. Y durante la jornada electoral se reportaron algunos incidentes en las provincias de la costa. En Esmeraldas, la policía informó de detonaciones registradas cerca de un recinto electoral en San Lorenzo. Y asimismo, los uniformados detuvieron a una persona que intentó ingresar a una junta receptora del voto sin papeletas falsas y rayadas. En la costa, la jornada electoral arrancó con ligeras lluvias. Así se registró a las 6 de la mañana en Guayaquil, Durán y San Borondón, donde las precipitaciones duraron cerca de una hora. Aún así, varias personas hicieron fila en los exteriores de sus recintos desde temprano para evitar contratiempos. Sin embargo, las autoridades reportaron incidentes en otras provincias.
En Esmeraldas, la policía informó de varias detonaciones en el exterior de un recinto electoral. Cantón San Lorenzo, un procedimiento policial del bloque de búsqueda por unas detonaciones cercanas a un recinto electoral. Asimismo, en el cantón Tonchihue, los uniformados detuvieron a una persona que intentó ingresar a una junta receptora del voto 5 papeletas falsas y rayadas. Un caso similar ocurrió en Muisne, donde se detectó que el presidente de una junta había marcado 4 papeletas. Pero también en Los Ríos hubo lluvia y esta se extendió hasta las 11 de la mañana, afectando un poco la afluencia de personas, pero pasado el mediodía se normalizó la votación. Al cierre de la jornada en esta provincia hubo 46 detenidos por infringir la ley seca y 7 por boletas de apremio. También se notificó a 4 personas por el uso del teléfono. En Manabí, en cambio, lo que llamó la atención fue la mayor asistencia de personas adultas mayores o con discapacidad. En el Colegio Olmedo de Portoviejo, por ejemplo, 58 mujeres y 72 hombres acudieron a sufragar a la carpa del voto asistido. En esta provincia, una mujer fue notificada por el uso del teléfono, aunque también hubo 24 sancionados por infringir la ley seca, 4 con boletas de apremio y 6 por suplantar identidad o presentar documentos falsos. En la comuna Olón, en Santa Elena, el 55% de los electores ya había sufragado hasta pasado el mediodía, pese a que la jornada también empezó con lluvia. En esta provincia hay 74 recintos electorales, en donde la jornada se desarrolló con normalidad. Solo en la comuna Manglar Alto se notificó a una persona por usar el teléfono dentro del recinto electoral. Vamos a revisar ahora cuáles fueron los resultados de la consulta en la provincia de Tungurahua, la única provincia a escala nacional donde el sí ganó en las 4 preguntas. Vemos que con el 97% de las actas escrutadas en la pregunta A sobre la instalación de bases extranjeras, el sí logra el 53.28% frente al 46.72% del no. En la pregunta B sobre el financiamiento de los partidos, vemos que el sí logra 57.73% frente al 42.27% del no. En la C, sobre la reducción de asambleístas, también el sí gana. Y ojo con la cifra, 64.57% frente a un 35.43% que fue por el no en la pregunta C. Y en la D, sobre la Asamblea Constituyente, el sí logra el 52.46% frente al 47.54% del no. Reiteramos, datos de Tungurahua con el 97% de las actas escrutadas y la única provincia del país en la que el sí ganó en las 4 preguntas. Y los ecuatorianos residentes en el exterior también ejercieron su derecho al voto ayer. Más de 470.000 ecuatorianos habilitados para sufragar tuvieron la opción de acercarse a los consulados de Ecuador en sus países de residencia para poder responder las preguntas del referéndum. 3 circunscripciones fueron habilitadas para que los ecuatorianos sufraguen en el exterior: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía, Asia, Latinoamérica, el Caribe y África. Solo en España, más de 196.000 ecuatorianos empadronados pudieron acercarse a los centros de votación distribuidos en 19 recintos, ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. En la Embajada de Ecuador en Bogotá, donde 3.000 ecuatorianos estaban habilitados para votar, la jornada transcurrió con normalidad. De la misma manera ocurrió en los consulados de Ecuador en Lima, La Paz, Buenos Aires, New York y New Jersey, donde también se instalaron mesas de votación. Los ecuatorianos que residen en el exterior no estaban obligados a votar. Su voto era facultativo. Acudieron de forma presencial y solo fue necesario presentar la cédula, pasaporte o identificación consular, sin importar si estaban caducados. Quedaron excluidos de este proceso unos 11.000 ecuatorianos residentes en Rusia, Bielorrusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, debido a la falta de relaciones diplomáticas con esos países y a fallas logísticas.
Revisamos ahora cuáles fueron los resultados de la consulta en la provincia de Esmeraldas. Vean ustedes, allá en la provincia verde se alcanza un 79% de actas escrutadas y la pregunta A sobre la instalación de bases militares extranjeras logra un 63.25% para el no y un 36.75% para el sí. La pregunta B sobre el financiamiento de los partidos, pues tenemos los siguientes datos. No, 62.98% frente al 37.02% que alcanza el sí en la pregunta B. Pasamos a la C, que planteaba la reducción del número de asambleístas. En esa pregunta, el no alcanza un 59.76% en la provincia de Esmeraldas frente al 40.24% que alcanza el sí. Y finalmente, la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente arroja los siguientes datos en la provincia de Esmeraldas. No, 64.33% frente al 35.67% que alcanza el sí. Son datos de la provincia de Esmeraldas, también allá ganó el no en las 4 preguntas. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Pausa. Y al volver en Televistazo en la comunidad, ¿qué tendremos, Samantha? Un fatal siniestro de tránsito que se registró en Bolívar. Un bus repleto de pasajeros se precipitó por un abismo de más de 100 metros. Ampliamos esta noticia en pocos 8 de la mañana, 21 minutos, y alias Pipo, máximo cabecilla de los Lobos, fue capturado en España. Según información policial, estuvo detrás de las masacres carcelarias en 2021 y es responsable también de los atentados con coche bomba en Ecuador entre 2024 y 2025. Fabiola Santana amplía esta información. El máximo cabecilla de los Lobos, alias Pipo, fue capturado y con ello se confirmó que fingió su muerte en 2021 en medio de la pandemia del COVID-19, como ya se había conocido en testimonios anticipados de los casos Metástasis y asesinato de Fernando Villavicencio. La noticia de la detención la dio el presidente de la República, Daniel Noboa, en un mensaje en sus redes sociales mientras ejercía su voto en Olón, en Santa Elena. La Policía Nacional informó que fue capturado en Málaga, España, con otra identidad. En una secuencia de 8 fotos se observan cambios en su rostro, ahora con más cabello y bigote. Para llegar a España utilizó una identidad falsa. Se hizo pasar por Danilo Ramón Fernández Calderón, nacido en Maracaibo, Venezuela. Luego tuvo una identificación colombiana en Valledupar en agosto de 2021 y obtuvo un pasaporte con el que viajó en abril de 2022 desde el aeropuerto José María Córdoba de Medellín hacia Madrid. Con esa misma identidad se desplazó por varios países de Europa, con llegada frecuente a Málaga, desde donde, según la policía, operó como articulador y financista del cártel Nueva Generación Ecuador y ordenó varios asesinatos. También está detrás de operaciones de minería ilegal. Alias Pipo registra antecedentes desde 2004 por el descubrimiento de infracciones, en 2010 por robo agravado con muerte, en 2011 robo agravado y asociación ilícita. Entre 2015 y 2019, según información policial, lideró un grupo de sicarios de los Choneros. En 2021 se lo vinculó con las masacres carcelarias y entre 2024 y 2025 se lo responsabiliza de los atentados con coches bombas en Ecuador. Como parte de una escalada violenta para presionar al Estado, proteger sus intereses carcelarios y fortalecer su estructura criminal. El subsecretario de Estado para América Latina de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó a Ecuador por la captura y dijo que si los gobiernos no atacan al crimen es porque son cómplices. Peligro en las vías. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos con esta tragedia que se registró en las vías en plena jornada electoral. 21 personas murieron y 35 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus en la provincia de Bolívar. La unidad, que había salido desde Ambato con pasajeros que se dirigían a sufragar, cayó aproximadamente 200 metros por un abismo. Pero una mateñita, mira.
Es el momento del accidente. El video captó el volcamiento del bus de la cooperativa Ambateñita en la zona conocida como la Bajada de Gerrana, a pocos minutos de la parroquia Simiatuc en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar. La unidad perdió pista y se precipitó cerca de 200 metros hacia el abismo alrededor del mediodía de este domingo. En las imágenes se observa varios pasajeros que quedaron expulsados durante la caída. Las autoridades confirmaron que 21 personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas, entre ellas niños y jóvenes que viajaban desde Ambato hacia Simiatuc para participar en la jornada electoral. Que existen hasta el momento 21 personas fallecidas, los mismos que fueron trasladadas hasta el centro forense en el cual se encuentra en el lugar. Tenemos de todas las edades, entre niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. La zona montañosa complicó el acceso de los equipos de socorro, lo que retrasó la atención a los sobrevivientes. Algunos heridos fueron evacuados en camionetas particulares y otros en ambulancias del Ministerio de Salud Pública hacia el hospital de Guaranda. Los casos más graves fueron llevados al hospital docente de Ambato. En total, 35 personas lesionadas. Ha estado viajando, siempre ellos sufragaban allá en Simiatuc y nosotros somos familiares, pero vivimos acá. Esposa de mi sobrino dice que está, operado, pero no se sabe si mañana despertará o no se despertará. Entonces la niña igual está con el oxígeno. Igual una prima encuentro por arriba que está igual con los viejitos y ella también bastante afectada. Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del bus y su esposa. Las autoridades investigan las causas que provocaron este siniestro de tránsito. En horas de la mañana de este lunes se realizarán las autopsias en el centro forense de Ambato. Varias personas permanecen en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Qué lamentable. Y les contamos también de un choque que dejó un muerto y 3 heridos en el kilómetro 5.5 de la vía Daule. Y según testigos, una moto y 2 autos estarían involucrados en este siniestro. Los heridos fueron llevados hasta casas de salud y el cadáver a la morgue, mientras que los vehículos involucrados fueron trasladados al centro de retención. Este percance provocó gran congestión vehicular en los carriles centrales de la vía Daule. Vamos a revisar otros siniestros de tránsito también que se registraron en Guayaquil. En uno de los casos, un motorizado resultó herido luego de ser chocado por un vehículo. Tenemos un reporte. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron a este ciudadano que resultó herido en un choque, reportado a las 11:30 de la noche, en las calles Esmeraldas y Luque, centro de Guayaquil. Según los agentes de tránsito, el hombre circulaba en esta moto que se impactó contra un auto. El motorizado terminó sobre la calzada y con varios golpes, especialmente en la cabeza. Los uniformados también mencionaron que el ciudadano no llevaba su casco de protección. El otro chofer involucrado en el siniestro resultó ileso y se quedó en el lugar para ayudar al lesionado, que fue trasladado a un hospital en una ambulancia. Los agentes no dieron declaraciones, pero investigan cuál de los 2 conductores irrespetó la luz roja del semáforo. Los vehículos fueron trasladados al centro de retención. A la medianoche, casi a la misma hora y a pocas cuadras, se reportó otro choque entre un auto y una camioneta, esta vez en las calles Tungurahua y Clemente Ballén. Asimismo, los agentes de tránsito investigan quién se pasó la luz roja del semáforo. En este caso no hubo heridos, pero sí daños materiales. De igual forma, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para asumir los gastos. Más adelante en Televistazo en la comunidad, fue un fin de semana violento en Guayaquil. 3 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas y una de las víctimas fue acribillada cuando se bajó a revisar una... Ya les adelantábamos que 3 personas fueron asesinadas y 2 resultaron heridas en el norte de Guayaquil. A uno de ellos lo balearon luego de que se bajó por un vehículo que tenía un desperfecto mecánico en la vía. Un nuevo ataque armado se registró en Guayaquil la tarde del sábado. Un hombre fue acribillado dentro de este vehículo que estaba estacionado en el kilómetro 6,5 de la vía Daule, en el norte de la ciudad. Según el coronel Giovanni Argüello, jefe del distrito Florida, minutos antes el auto en el que viajaban 3 personas presentó un desperfecto mecánico, por lo que el conductor decidió detenerse y revisarlo. Media hora después, otro vehículo se estacionó en el carril contrario y de él descendió un hombre que disparó en al menos 7 ocasiones. Al momento de empezar
a disparar en contra del vehículo. 2 ciudadanos salieron corriendo, los mismos que se encontraban en el automóvil que fue disparado. El nombre del victimado desconocemos. Hasta el momento, cuando llegamos del lugar, no teníamos conocimiento. Está ya, como les dije, está trabajando personal de INASED con la finalidad de que se pueda identificar a estos ciudadanos. El cuerpo de la víctima quedó en la parte posterior del carro. Personal de criminalística llegó y acordonó el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Tras revisar las cámaras de vigilancia del sector, la policía localizó a una de las involucradas en el crimen en la cooperativa Gallegos Lara. Pudimos lograr llegar hasta el domicilio de una de las participantes, quienes al momento de verificar era quien se encontraba conjuntamente con el sicario y otra persona más en un vehículo marca Kia tipo Jeep. Según las autoridades, la mujer de nacionalidad colombiana no registra antecedentes penales y está vinculada al grupo delincuencial Los Tiguerones. En el lugar, los agentes también hallaron el arma de fuego utilizada en el sicariato. El arma que estaba lanzada hacia el techo de la casa posterior estaba envuelta en un interior de un menor de edad y estaba amarrada con una piola larga, con la finalidad que al momento que llegara la policía y no encontraba nada, entonces ellos trataban de recuperar esa arma de fuego. La policía aseguró que el ataque respondió a una disputa de territorio. Esa misma noche, 2 personas fallecieron y otras 2 resultaron heridas, también en el norte de Guayaquil. Según testigos, los sicarios llegaron a Los Vergeles, donde funcionaba una presunta clínica de rehabilitación, y dispararon contra las víctimas. La policía se encuentra investigando este hecho violento. Consulta Popular 2025. Vamos a revisar de inmediato cuáles fueron los resultados de la consulta popular en la provincia del Oro. Aquí están los resultados con el 92% de las actas escrutadas. Por ejemplo, la pregunta A sobre las bases militares extranjeras obtuvo un 58.76% para la opción del no, frente a un 41.24% para el sí en la pregunta A. Ahora, en la pregunta B, sobre el financiamiento de los partidos y movimientos, el no obtuvo 56.22% frente al 43.78% del sí en la provincia del Oro. Vamos a la pregunta C, que planteaba la reducción de asambleístas. No, 51.61% frente al sí, 48.39% en la provincia del Oro. Y finalmente la pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente, alcanzó un 58.81% para el no frente a un 41.19% para el sí. Son datos de la provincia del Oro, con un 92% de las actas escrutadas. En esa provincia también gana el no en las 4 preguntas. 8 de la mañana, 37 minutos, y nos comunicamos nuevamente con Ítalo Ruiz para que nos informe sobre el escrutinio de votos en la delegación provincial de Guayas. Ítalo, ¿cómo se desarrolla el escrutinio? Cuéntanos. Samantha, comentarte que la página del CNE sigue actualizando datos. El último corte fue a las 8:36, hace escasos 2 minutos, y pues obviamente ya es irreversible, como ya lo anunció ayer la presidenta del CNE, el apoyo o la predilección que tuvo el pueblo ecuatoriano por el no ante este referéndum y consulta popular. Acá en la delegación provincial puedo comentarles que hace escasos 3 minutos ingresó otro furgón con material electoral. Está en la parte del fondo, realmente desde aquí no es posible poderlo ver, pero está en la parte del fondo y entendemos que es material que viene llegando, son kits electorales que vienen llegando de sectores más apartados de Guayaquil. Eso lo estuvimos comentando un poco más temprano, que aún habían algunos kits que deberían estar llegando por encontrarse en lugares de difícil acceso y más alejados de acá de la delegación provincial electoral. Hemos observado también el movimiento del personal a la interna, personal que no puede dar ningún tipo de información al respecto, pero que están obviamente retornando a sus puestos, porque eventualmente a partir de las 10 de la mañana se va a retomar la revisión de actas para continuar con este escrutinio tras el proceso electoral al que estuvimos llamados los ecuatorianos el día de ayer.
No hay más novedades en este lugar. Por el momento se mantiene, sí, el cerco perimetral, se mantiene también el resguardo policial y militar a la interna, policial en los exteriores, y lo que sí hay todavía es la restricción de movilidad, sobre todo para aquellas personas que no viven en este lugar, no pueden ingresar con sus vehículos, sino solamente a pie. Esas son las novedades a esta hora de la mañana acá en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Nosotros seguimos revisando cómo votaron las distintas provincias. Vamos a revisar los resultados en la provincia de Los Ríos. Allí se alcanza un 95% de las actas escrutadas. La pregunta A sobre la instalación de bases extranjeras obtiene el 65.93% frente a un 34.07% del sí. En la pregunta B sobre la eliminación de los fondos para los partidos y movimientos, el no alcanza un 65.3% en la provincia de Los Ríos frente a un 34.07 o 34.7% en la pregunta B en la provincia fluminense. Vamos a la pregunta C, que planteaba la reducción del número de asambleístas. En esta pregunta el no logra un 61.68% frente al 38.32% que obtiene el sí. Y finalmente la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente, el no gana con un 66.56% frente a un 33.44%. Todos estos datos, reiteramos, corresponden a la provincia de Los Ríos con un 95% de las actas escrutadas. En Ecuavisa somos el canal de las elecciones. Seguiremos revisando más datos que se desprenden del referéndum y consulta popular, pero de momento nos vamos a una pausa y venimos con la cifra de las personas que fueron sancionadas por infringir la ley seca en las elecciones. ¿Cuánto deben pagar y cuáles fueron otras novedades también registradas durante la jornada? Se lo contamos en minutos. Siga con nosotros. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Y Vanessa Robles nos informa ahora sobre un nuevo ataque armado registrado en Guayaquil. Cuéntanos, Vanessa, primero en qué sector estás y si este hecho dejó víctimas. Adelante. 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos ahora en la cooperativa Siete Lagos, Avenida Domingo Comín y Tizaleo. Acá a las 12:30 de la madrugada, prácticamente amanecer lunes, justo en este domicilio. Habían personas reunidas cuando llegaron 4 sujetos a bordo de 2 motos para disparar por doquier. Ustedes pueden evidenciar el impacto de este ataque violento que rompió parte de los vitrales de esta ventana, además de la puerta donde hay aún evidencias de los ataques y los disparos que recibieron los ciudadanos. Tan fuerte fue la forma en cómo llegaron estos sujetos que 4 personas fallecieron. Entre ellos un menor de 15 años, una persona de 26, otro de 32 y otro de 33. Pero no solo 4 personas murieron, otros 4 ciudadanos resultaron heridos producto de este ataque armado prácticamente en esta madrugada. Quisiéramos brevemente escuchar lo que dicen las personas que viven por acá. ¿Es la primera vez que sus vecinos son blancos de un atentado? Sí, nunca había pasado nada de eso, nunca había pasado, entonces... ¿Usted escuchó? Buenos días. Se escuchó, mi ventana tiene 3 tiros, el carro mío tiene 3 tiros, se escuchó horrible. Muchísimas gracias. Ahí está parte de las expresiones ciudadanas de los vecinos que escucharon, y lo que queda es ponerse buen recaudo cuando ocurre ese tipo de hechos violentos acá en el sur de Guayaquil. Buen día. Consulta Popular 2025. Y ahora vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la consulta en la provincia de Santa Elena. Lo proyectamos ahora mismo en la pantalla. Escrutado hasta el momento el 97% de los votos. Y es contundente realmente las cifras. Vean ahora. El no dijo a la primera pregunta, que habla sobre la instalación de bases militares extranjeras, ha votado con un 66.7%.
al no, frente al 33.3% que dijo sí. Vamos a revisar la pregunta B sobre el financiamiento de los partidos políticos. Ellos dijeron que no con el 65.37%. Y fíjense, el sí, ¿cuánto tiene? Tiene 34.63%. Pasamos inmediatamente a la pregunta C sobre la reducción del número de asambleístas. También una cifra alta, 61.0% dijo que no, frente al 38.93% que ha dado un sí. Y la última pregunta, la pregunta C, sobre la D, sobre la Asamblea Constituyente, 67.77% dijo que no, frente al 32.23% que dijo sí. Estas son las cifras o los valores de la provincia de Santa Elena, escrutado hasta el momento el 97%. Y durante la jornada electoral, 973 personas infringieron la ley seca en todo el país. La Policía Nacional informó que 942 de las citaciones fueron por vender o consumir bebidas alcohólicas, mientras que las 25 restantes fueron por acudir a las urnas, precisamente en estado de embriaguez. Las personas fueron notificadas y ahora deben pagar una multa de la mitad del salario básico unificado, es decir, $235. Las autoridades también informaron que 6 ciudadanos no respetaron el silencio electoral. Asimismo, durante la jornada, los uniformados detuvieron a 245 personas que tenían boleta de captura, otras 165 de apremio y 2 boletas de auxilio. Y más de 3 millones de personas de las zonas rurales acudieron a votar en la consulta popular. Henry Dueñas recorrió 2 cantones de Guayas y nos preparó el siguiente informe. El canto del gallo marcó el inicio de la jornada en el área rural de Guayas. Los habitantes se levantaron temprano, pues además de sus tareas cotidianas, tenían que acudir a las urnas para votar en el referéndum y la consulta popular 2025. En Daule, por ejemplo, fueron habilitados 135.000 votantes para sufragar en 20 recintos electorales. La mayoría acudió en la mañana. Esperamos esos cambios y los asambleístas pues lo que tienen que irse que se vayan y si quieren trabajar pues tienen que trabajar como todos ecuatorianos que somos. ¿Qué más les preocupa? El desempleo. Somos pobres y todos los insumos están caros. Nosotros vamos a pagar la urna. ¿Y qué sucede? ¿Hay cambios? No hay cambio. Sí, en lo general, se necesita más atención médica. Mientras que en el Cantón Nobol, 19.565 personas fueron convocadas para votar en 3 recintos electorales. ¿Qué esperan ustedes? Que este país siga cambiando como está, más dicho, que se mejore. El sector rural representó el 24% del padrón electoral, es decir, 3.200.000 fueron convocados a responder 4 preguntas. El cambio. ¿Qué tipo de cambio? El cambio de las leyes, de todo, porque la verdad que estamos viviendo demasiado mal. Así se vivió la jornada electoral en la zona rural de Guayas, donde los habitantes esperan cambios ante las necesidades de siempre. Así votó la ruralidad en Guayas. Son las 8:53 en pantalla. Tienen ustedes nuestro número de WhatsApp, 098-082-4300. Estamos atentos siempre a sus denuncias. Así es, a sus reportes. También puede enviarnos una fotografía, un video explicando cuál es el problema. De momento nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. Consulta Popular 2025. Vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la consulta popular en el país. A escala nacional, la pregunta A sobre la instalación de bases extranjeras obtiene el siguiente porcentaje con el 91% de las actas escrutadas. No, 60.65% frente al 39.35% que obtiene el sí. Vamos a revisar la pregunta B sobre el financiamiento de los partidos y movimientos políticos. El no obtiene 58.07% frente al sí, que obtiene el 41.93%. La pregunta C sobre la reducción del número de asambleístas arroja los siguientes datos. No, 53.47%, sí, 46.53%. Y finalmente la pregunta D sobre la Asamblea Constituyente. El no obtiene el 61.65% frente al sí, que obtiene el 38.35%. Las 4 preguntas del referéndum y consulta popular han sido rechazadas en las urnas por la ciudadanía.
Pasamos a otros temas. La feria navideña del mercado de las Cuatro Manzanas recibió con éxito a cientos de clientes que acudieron en búsqueda de las novedades en decoración. Sí, conozcan el siguiente reportaje cuáles fueron algunos de los artículos más vendidos. Pesebres de todos los tamaños, globos de nieve y varios tipos de luces fueron parte de la oferta de la Feria Comercial Navideña que se realizó el sábado en el Mercado de las Cuatro Manzanas, en el centro de Guayaquil. 500 comerciantes recibieron a las familias que buscaron adquirir artículos nuevos o renovarlos para sus hogares. La jornada especial convocó a una gran afluencia de clientes. Y porque están económicos los precios también. Me parece perfectamente excelente. Mejor que el año pasado. Entre los más vendidos estuvieron los árboles nevados, una tendencia para las celebraciones de este año. Asimismo, la demanda apunta a los conjuntos navideños para niños, como Papá Noel y de duendes. Nos pregunta por lo que es los nacimientos, los arbolitos, las cascadas, foquitos, esferas. Los precios de los artículos fueron desde los $2, por ejemplo, para un juego de 100 luces, hasta árboles que podían superar los $100. No es día casi de trabajo y mañana son las elecciones, entonces aprovechamos el tiempo para venir a hacer las compras. Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, sus visitantes se sumergieron en la mágica atmósfera que crearon los artículos navideños. Y ahora sí, ya después de la consulta popular, ya Navidad está a la vuelta de la esquina. Sin duda, si usted aún no ha armado la Navidad en su casa, pues ya le estamos dando esas opciones económicas para que usted pueda ya decorar su casa con ambiente navideño. Siempre el mercado de las Cuatro Manzanas es una opción bastante barata para quienes quieren decorar sus casas con el espíritu navideño. Cerramos esta emisión de Televistazo en la comunidad. En pantalla tienen nuestro número de WhatsApp 098-082-4300. Como siempre, atentos a sus reportes ciudadanos. Así estamos despidiendo Televistazo en la comunidad. Como siempre, gracias por acompañarnos también. Buen inicio de semana. Que pasen bien.